Una palabra: libre. Mirando nocturnamente al cielo, podemos ver el gran enigma de la naturaleza cósmica que nos contiene, que nos da un sentido y que nos dirige. Vemos cómo los astros están ahí, móviles e inmóviles a la vez. Nos percatamos que hay una estructura bien definida, bien organizada, aunque todavía, para el gran público, desconocida. Sin embargo, con una estructura hoy en día fácilmente observable. Para cualquier hombre, docto o no en las normas, en las leyes astrofísicas, la impresionabilidad al cuestionarse la grandeza del espacio, de las grandes y millonarias distancias, es sencillamente impactante. Máxime cuando se valora que la imagen que estamos viendo del espacio, del universo, es nada menos que la del pasado. Esto es debido a que las enormes distancias no permiten recibir y ver la luz de hace muchos años, de hace miles de años. Para entender esto, tenemos una medida astronómica que se llama año luz. El año luz, para aquellos que no lo supieran, es la distancia que la luz recorre en un año. La velocidad de movimiento de la luz es de 300.000 kilómetros al segundo. Por lo tanto, esto nos permite saber la distancia en la que se hallaría una fuente luminosa situada a un año luz, que es igual a 9,460 billones de kilómetros. Para que sea más fácil entenderlo, pongamos un ejemplo cotidiano. Todos conocemos qué es el acto de la maternidad. Pues bien, supongamos que hoy, a esa distancia, a 9,5 billones de kilómetros, naciera nuestro hijo. Pues bien, su imagen no la veríamos hasta un año después, que es cuando nos llegaría la luz que refleja. Este ejemplo, aplicado a una estrella o cualquier otro cuerpo celeste, nos da la realidad de que en astronomía solo podemos observar el pasado del universo lejano. De esta forma, podemos saber, a través de las imágenes, cómo fue, dentro de nuestros conocimientos, el principio del universo físico, y qué normas, conductas, comportamientos, actitudes o reacciones, resumiendo las leyes que lo envuelven, toda la escena cósmica que nos determina. Para hacer más llevadera la comprensión de lo que veremos, tenemos que vernos a nosotros mismos como viajeros dentro del mismo cosmos. Entonces, comencemos. Supongamos que en nuestro viaje nos encontramos a una distancia inimaginable para el conocimiento común humano, habituado como está a hablar de distancias en cantidades que son insignificantes, aunque sean millonarias. Pensemos que nos encontramos en una zona de observación espacial en la cual, a una distancia también hipotética de 2 años luz, podemos observar a varios componentes cósmicos. Cada uno de ellos, con seguridad, tendrá unos animismos y mecanismos diferentes, pero complementarios y armónicos a todas luces. Aunque la concepción humana de la armonía en algunos casos no esté emparentada con nosotros, ya que los dinamismos de estos componentes cósmicos pueden ser muy activos y violentos, pero no por ello tienen que ser negativos. El ejemplo lo tenemos en la concepción humana. Es un acto violento por dolor, pero no por ello es negativo, sino todo lo contrario. Desde esta zona espacial de observación, encontramos estos componentes cósmicos universales. Nebulosas, cuásars, agujeros negros, galaxias, fuentes superluminales. Estas últimas son muy importantes, puesto que teorizaremos en su momento sobre sus fundamentos más científicos. Hay que decir que estos componentes cósmicos, descubiertos hasta hoy por la ciencia oficial, son una generalidad en el espacio sideral infinito. No obstante, dentro de cada uno de los grupos, como por ejemplo las nebulosas, cada una de ellas tendría una característica propia que las diferenciaría de las demás. Resaltar también que entre cada uno de los grupos habría una característica fija común en donde encuadrarlos, pero hay que diferenciar claramente lo que es el aspecto y la característica. Las variantes que podrían entrar en las diferenciaciones personales o propias de cada una de las nebulosas, en este caso, serían, por ejemplo, densidad, materialidad y tamaño. Fundamental fue el descubrimiento del señor Edwin Hubble,
que mediante cuidadosas observaciones astronómicas focalizadas sobre la luz que emiten las galaxias, determinó que dentro del espectro de luz que nosotros conocemos como arco iris, había unas señales que se movían diferentemente en cada una de las tomas espectrales tomadas de las galaxias. Esto se llama normalmente como corrimiento hacia el rojo. Esta definición nos revela la velocidad de recesión y de que esta velocidad es proporcional a su distancia. Este descubrimiento del señor Hubble fue decisivo ante la teoría de que el universo, el cosmos, está ensanchándose, creciendo. También permitió, por simple comparación del espectro lumínico, establecer que las galaxias estaban alejándose de la nuestra y con qué velocidad lo hacían. En 1927, un astrónomo tuvo una idea profundizando en el estudio del origen del universo. Esta idea la basó en una teoría que se llamaba la teoría del átomo primario. A partir de este átomo primario fue cuando sucedió la gran expansión del universo. Todos, más o menos, conocemos la tabla periódica de los elementos y sabemos que esta está distribuida desde el hidrógeno, que es el átomo primario, hasta el uranio. Pero en dicha tabla hay unos huecos de todavía elementos que no han sido descubiertos y que son los ladrillos que faltan a la estructura o a los conocimientos científicos actuales para concretar ciertos pasos ya tanto dimensionales como materiales de un elemento a otro. En astrofísica y cosmología se ha verificado que el hidrógeno es, con muchísima diferencia, el elemento más abundante del universo, ya que constituye más de un 90% de la materia conocida en el espacio. Le siguen el helio, que según ciertas teorías constituye la materia restante, dejando solo un 1% a los elementos más populares en el universo. Estos son carbono, oxígeno y el hierro. Bien, pues ante la pregunta ¿de dónde surgieron los elementos?, otro personaje a finales de los años 40 tuvo otra idea fundamental. Esta idea sostenía que la creación de los núcleos atómicos, llamada nucleosíntesis, se produjo precisamente durante la gran expansión del universo. El personaje que tuvo esta idea y que la desarrolló fue el físico ruso George Gamow. Tomó para definir la sustancia primigenia una expresión de Aristóteles. Esta era la siguiente: ilem. En esta situación, todas las partículas llamadas protones, neutrones, electrones estaban agitadas y desordenadas, o al menos no en la constitución que modernamente conocemos. Es interesante indagar en el concepto que Aristóteles desarrolló en su tiempo sobre el sentido de esta primigenia materia universal, puesto que no sólo desarrolla un aspecto inmaterial o espiritual del principio. También esta cuestión fue muy importante para Einstein, que sin lugar a dudas ha sido el gran instructor y reformador, resaltando dos cualidades necesarias en los científicos: la sencillez creativa del pensamiento y la gran humildad de la autocrítica. Esto queda evidenciado por sus mismas palabras, cuando dijo: quiero conocer los pensamientos de Dios. Lo demás son cosas sin importancia.